Entonces vamos a continuar nuestra segunda clase y estamos hablando acerca del pecado. Hemos dicho cuál es la rama de teología que estudia el pecado, la amartiología. Pregunta de cuestionario, puede ser. Y pregunta de examen también puede ser. ¿Ya? Entonces, la amartiología. Hemos visto en la clase de ayer, capítulo 1, que ¿qué tiene el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para el mundo, para nosotros? ¿Qué es? Poder de Dios. Poder, exactamente, muy bien. Es poder de Dios, ¿no? Dunamis, poder. ¿Qué nos da? ¿Qué trae a la humanidad? ¿Qué trae a nosotros? ¿Qué quiere darnos? Liberación. Liberación, salvación, exactamente. Salvación. Soteriología, soterion, ¿no? El estudio de la salvación. Poder para salvar. ¿Qué hace el hombre? ¿Qué tiene que hacer el hombre? ¿Hace algo o no hace algo? Arrepentirse. Exactamente. Y tiene lo que se llama el justo por la fe vivirá. ¿No? El justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 y 17. Ya hemos dicho, ¿no? El versículo clave de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Ahora, cuando nosotros llega un punto en el que la humanidad no quiere tener fe, no quiere escuchar, no quiere creer en Dios, no quiere arrepentirse, sucede lo que hemos visto acerca de la culpabilidad del hombre. Versículo 18 hasta el 32. ¿No? Desde el versículo 18 hasta el 32. ¿Qué se refleja primero? La ira de Dios está sobre aquella persona que no actúa de una manera justa, que es impía, que no quiere escuchar. Yo no necesito de Dios. Por cuanto no quiso creer a ese poder, a esa salvación, a esa liberación, está bajo la ira de Dios. Luego viene que todos los hombres por naturaleza, ¿qué somos? Pecadores. ¿Inclinados a qué? A hacer el mal. Y la tercera cosa que hemos visto viene la depravación del hombre. La depravación del hombre. Y esto se ve, esta depravación se ve en cuanto a la sexualidad. La mujer ha dejado el orden natural, el hombre lo mismo. Y hemos hablado incluso de una cosa que hoy en día se está viendo. Hombres y mujeres, ya no solamente hablamos del lesbianismo y del homosexualismo, sino que estamos hablando de hombres y mujeres que tienen relaciones sexuales con animales. ¿Y esto causa de qué es? De la depravación del hombre. De no escuchar, de no arrepentirse, de no creer en Dios. Y Pablo termina en el versículo 32, ¿no? En el versículo 32, dando su conclusión de que estos hombres, ¿qué hacen? ¿Qué tienen? Ya están destinados. Pero también aquellos que se complacen con estos, también están mal. También están mal. No es que yo voy a ver a mi amigo que homosexual o a mi amiga que es lesbiana y decir, bueno, qué bien, no me afecta. No, tengo que ponerme a llorar, tengo que ponerme a orar. No me puedo complacer. No me puedo complacer con esa situación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que, ya haciendo un resumen de lo que hemos visto ayer. Ahora, el punto B, lo que vamos a ver es el pecado de los judíos, capítulo 2. ¿Ya? Capítulo 2. El pecado de los judíos. ¿Qué creían los judíos? ¿Cómo se creían los judíos? ¿Qué pensaban de ellos mismos? Pablo aclara que los judíos siempre se consideraron a sí mismos en una posición privilegiada delante de Dios. Siempre, ¿no? Siempre lo hemos visto esto. El pueblo de Israel
se consideraban un pueblo exclusivo, ¿no? Que no había oportunidad a otros pueblos, siendo que aún dentro del mismo Antiguo Testamento, lo que se llama el Antiguo Testamento, Dios mostró su amor, su misericordia, su gracia para con aquellos que no eran judíos. Por ejemplo, ustedes se recuerdan de la niña esclava que salva al militar. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda? Al militar sirio. Al que le ayuda a Naamán. Exactamente, Naamán. Entonces, ¿qué vemos ahí de un Dios que qué hace con el extranjero? Tiene misericordia. Pero ¿qué hacía el judío? Y Pablo lo entiende. Pablo como judío dice, ¿no? Sí, los judíos siempre se han considerado en una posición privilegiada. Pero judío Pablo los confronta y afronta esta situación con 4 cosas. Número 1. Del versículo 1 al 4, ¿alguien lo puede leer? Capítulo 2, 1, 4. Romanos capítulo 2, 1 al 4. Amén, pastor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú esperas del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Amén. Mire lo que dice Pablo, ¿no? Usted está diciendo, están traficando con la misericordia de Dios. Porque se ponen en una posición de ¿qué? ¿Qué hacen con los demás? ¿Qué hacen con nosotros? Los juzgan. Pero ellos al juzgar se condenan a sí mismos porque están usurpando, ocupando el lugar que tiene Dios o que es de Dios. Y ellos no hacen nada de lo correcto, no hacen nada de lo que es justo, no hacen nada de la verdad. Entonces van, esa posición que ellos tienen, privilegiada delante de Dios, están traficando con esa misericordia de Dios. No están haciendo valer, no están llegando a alcanzar la madurez que necesitan para estar delante de ese Dios grande, misericordioso, bueno, bondadoso, justo. Recordemos cuando Jesús estaba y los fariseos decían, no, nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando dijeron, no, nosotros somos descendientes de Abraham? ¿Qué podía hacer Dios? ¿Hermana Irma? Tú juzgas a los... sería la respuesta sería el versículo 3, pastor. ¿Ya? ¿No? ¿Escaparás? Entonces ellos se creían en la posición, pero Jesús le dijo a los discípulos, a los fariseos en el primer siglo, que Dios puede levantar descendencia de Abraham aún de las piedras. Dios puede levantar descendencia de Abraham aún de las piedras. Porque, ¿qué hacían ellos? Imponían, traficaban con la misericordia de Dios, imponiendo cosas que ni ellos cumplían.
y se ponían en el lugar de juzgar, y juzgaban y juzgaban. Versículo 5. Pero por tu dureza, mire, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué nos dice el versículo 5? Que ellos consideraban esta misericordia de Dios como una invitación a pecar, en vez que sea un incentivo o una invitación para arrepentirse, por cuanto tenían un corazón duro, un corazón duro. Entonces, esa misericordia de Dios o esa posición que ellos creían tener, no la usaban para estar cerca de Dios, para estar con Dios, para amar a Dios, sino que los alejaban muchas veces de ese Dios misericordioso, por cuanto ellos no se arrepentían. Y cuando uno no se arrepiente, ¿qué tiene? ¿Qué alcanza? ¿Qué está sobre nosotros? La ira. La ira de Dios. Qué terrible, ¿no? Qué cosas terribles. Mire, estamos hablando del pecado, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos del pecado, siempre pensamos a veces en los otros. Apocalipsis, cuando habla de pecado, habla gente creyente. Romanos, cuando habla de pecado, escribe ¿a quién? A gente creyente. A los hermanos escribe para la iglesia. Exacto, a los hermanos, ¿no? Hemos visto. Los destinatarios son los hermanos. Pero que dentro de muchas veces de nuestras iglesias, ¿qué encontramos? Gente que no se arrepiente. Gente que actúa de acuerdo al legalismo, de acuerdo a su conveniencia. Y no hay abrazo, no hay misericordia, no hay amor. Entonces, los judíos se comportaban de esa manera. Y dentro de los judíos que están en Roma, ¿cuántos no estarían en la misma posición que Pablo les estaba escribiendo aquí? Porque seguramente él habrá escuchado también. No va a escribir por escribir, ¿no? Del 6 al 11, ¿alguien lo puede leer? Versículo 6 al 11, ¿qué dice? 6 al 11. El cual Pastor, pagará a dice cada uno conforme a sus... ¿Siga? Pastora Beatriz. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ah, ¿hay acepción de personas? no hace acepción de personas. ¿Dios tiene Somos nosotros. favoritos? No. No hay favoritismos. No hay ningún favoritismo en Dios. Ahora, Pablo insiste en que el plan de Dios, en el plan de Dios no hay ninguna cláusula de nación favorecida. Pastor, disculpe que le corte, pero cuando habla de el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, ¿por qué lo habla así? Pareciera que él tiene escogido. Ajá. En esta carta de Romano hay una parte muy fundamental o exclusiva hacia el judío o hacia los judíos, porque ellos
se consideraban en una posición privilegiada. Pero a pesar de que son judíos, ¿qué tienen? Pecado. ¿Qué cometen? Pecado. ¿Sí? ¿Se entiende, no? No estamos juzgando el hecho de que no son pueblo de Dios. Estamos juzgando el hecho de que en esa posición ellos no buscan a Dios. Ellos no se arrepienten. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes fueron los que lo mataron a Jesús o quiénes fueron los que lo entregaron a Jesús para la muerte? ¿Se acuerdan quiénes fueron? Los judíos. Exactamente. Exactamente, ¿ve? Entonces, eso es lo que le está diciendo Pablo. Los judíos también son pecadores. Eso está diciendo. Eso nos está dando a entender. No, esa posición de pueblo de Dios no los hace distintos, no los hace diferentes. Más bien los hace de que en vez de buscar a Dios, ¿qué hacen ellos? Trafican con la misericordia de Dios. Que en vez de hacer que la gente se acerque a Dios, ¿qué hacen? Ellos imponen leyes que no están de acuerdo a la misericordia de Dios. Eran tropiezos. Exactamente, exactamente, ¿no? Y Jesús mismo lo dice. Entonces Pablo está volviendo a agarrar esta situación y hablando teológicamente del pecado de los gentiles, de los judíos, y más adelante vamos a ver de todo el mundo. Pero exclusivamente Pablo está atacando aquí a estos judíos que se creen o que se han creído siempre en una situación privilegiada. Punto número 4. Lo que más importa para acercarse a Dios, ¿qué es? Es la fe. Y no la religión, que pone más énfasis en la importancia de las obras. Cualquier religión, ojo, cualquier religión, ¿ya? Que se vaya por la rama de las obras, no hay salvación en eso. La única salvación que tenemos o mediante cual alcanzamos salvación se llama fe. Por la fe, el justo Vivirá. vivirá. Ahora yo les hago una pregunta teológica. Respóndanme a ver. ¿Será que algún católico que tenga fe en Cristo Jesús se va a arrepentir? ¿Se va a salvar? ¿Puede salvarse? ¿Algún testigo de Jehová que tenga fe en Cristo Jesús puede salvarse? ¿Algún mormón que tenga fe en Cristo Jesús puede salvarse? ¿Qué dicen? Si la palabra dice por la fe justo vivirá. Claro que sí. Exactamente. Exactamente. ¿Cuántas veces ese católico, ese testigo de Jehová o ese mormón, a veces tiene más fe que nuestros propios hermanos en la iglesia? ¿Mm? Pero, ¿qué es lo que los salva? ¿Qué es lo que nos va a salvar? Es la fe, no la religión. ¿Sí? No es la religión. Por eso es que muchas veces podemos tener 100 miembros en una iglesia. Todos por las aguas del bautismo ofrendan, diezman, vienen fielmente. Pero si no tienen fe, ¿se van a salvar?
aunque estén dentro de la lista de miembros de una iglesia, Dice el Señor que de nada le sirve, pues si no tiene fe, por más que haga obra. Exactamente. Exactamente. Entonces, Romano nos enseña, y por eso se convirtió Martín Lutero, porque es la fe. Pastor, Es la fe. ¿Sí? me permite. Claro, claro. Pero no, no es que quiera, solamente es una opinión, ¿no? Pero se puede tener fe desde el pecado, yo pecando, qué sé yo, pero desde el pecado yo tengo mucha fe, pero sin embargo no hago y hago lo que no debo hacer. Ajá. Me voy a salvar con mucha fe, pero por un lado tengo fe y por otro lado hago lo que no debo hacer. Ahí está lo que vamos a seguir estudiando más adelante. Bien la pregunta, pues se nos ha adelantado el hermano de Esther, ¿no? Estamos hablando del pecado, ¿no? Luego vamos a ver de la justificación, la santificación, la propiciación, y ya un poquito respondiendo a la pregunta del hermano de Esther. Si yo tengo fe, pero no me he reconciliado con Dios, no he dejado el pecado, no me estoy santificando, no sirve. ¿Mm? No sirve. Entonces, vamos a ir teológicamente respondiendo esas preguntas, ¿no? Entonces, bien ahí la pregunta, hermano de Esther, pero ya, ¿no? Respondiendo, no puedo decir tengo fe y seguir en el pecado. No. Porque esa justificación que vamos a estudiar después, esa reconciliación o esa santificación, ¿qué produce en nosotros? ¿O qué tiene que producir? Transformación. Cambio de mentalidad, del corazón, de acciones. ¿Sí? Entonces, ahí un poquito de la respuesta, hermano de Esther. ¿Alguien puede leer del versículo 12 al 16? Del 12 al 16. Versículos 12 al 16. También puedo leer. Amén. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Hasta el 16. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Palabras. Amén. Pablo enfatiza que seremos juzgados de acuerdo a que a la luz que hayamos tenido. Los que hemos conocido la ley o la palabra de Dios, ¿por qué seremos juzgados? Por la palabra de Dios. Aquellos que no conocieron la ley, la palabra de Dios, serán juzgados de acuerdo a qué? A sus actos, a la conciencia que ellos hubieran hecho, hubieran tenido. Ahí Pablo dice, si ellos sin ley hicieron lo que conforme a lo que se estipula en la ley, pueden también ser juzgados de acuerdo a lo que en ese momento determinado hayan tenido. ¿Sí? Por la palabra de Dios y por lo que hayan hecho de acuerdo a la conciencia de cada cultura, de cada nación, de cada pueblo que no haya podido encontrarse con Dios. Cuando estudiemos
evangelismo y misiones, vamos a ver que más de 8,000 etnias no tienen la palabra de Dios. Y que estas 8,000 etnias representan la tercera parte de la población mundial. Si el Señor viene, ¿conforme a qué van a ser juzgados? Si no tienen la palabra Pastor, en sus pastor, idiomas. Ajá. entonces el Señor nos va a juzgar de acuerdo a nuestra fe, por ejemplo, así como usted decía ahorita, ¿de qué le va a juzgar el Señor si ellos no conocen la ley? Y nos va a juzgar a nosotros, o sea, conociendo la ley, Conociendo nos va la a palabra, exactamente. conociendo la palabra de acuerdo a nuestro conocimiento que nos va a juzgar. Así es. Ajá. Sí. Entonces, pero entendemos también que parte fundamental de la iglesia, ¿qué tiene que ser? La evangelización mundial, las misiones mundiales. Es decir, pastor, que no va a juzgar a esas personas quienes no han tenido la oportunidad de haber escuchado el evangelio. Ellos no tienen ninguna culpa, ¿no? Entonces, en este Exactamente. caso, el peso vendría a recaer en la gente o las instituciones, en este caso la iglesia, que tiene A la nosotros. responsabilidad o ha tenido la Exactamente. responsabilidad de haber llegado, ¿verdad? Exactamente. Por eso, vamos a ver más adelante, ¿no? Pedro, en la carta de Pedro, dice que Dios retarda su venida. ¿Por qué? ¿Por qué retarda su venida? Porque no quiere que ninguno se pierda. Ah, ahí está la respuesta. Y mientras la iglesia se siga peleando, sigamos discutiendo, sigamos en divisiones, sigamos en pleitos, sigamos en chismes, sigamos en cualquier cosa, en todo lo Muchos, material que no hay para misiones, que no hay para ofrendar, que no hay para la traducción bíblica, muchos va a están ser, muriendo. ajá, muchos están muriendo sin haber escuchado la palabra de Dios, pero culpa es de nosotros. Culpa es de nosotros. Cerquita nomás aquí dentro de Bolivia hay muchas etnias que no hay traducción bíblica. Vámonos a Brasil de la misma manera. Vámonos al Ecuador de la misma manera. Por eso les digo, 8,000 etnias no tienen ni siquiera el libro de Juan traducido a sus idiomas. Pablo dice, miren, ¿no? Pablo dice el año 56, los que conocimos la palabra de Dios, seremos juzgados por la palabra de Dios. Por cuanto no cumplimos, por cuanto no nos arrepentimos, por cuanto no tuvimos fe. Pero aquellos que no tuvieron la palabra van a ser juzgados también. Pero de acuerdo a lo que ellos hayan hecho en su momento, en su tiempo, en su lugar, de acuerdo a la conciencia de cada uno de ellos. ¿Sí? Mire, cuántas cosas podemos sacar de estos escritos de Pablo. Pablo hace conocer la culpa de los judíos, como decíamos ahí con el hermano de Esther, ¿no? Es culpa de la humanidad que no hay evangelización, culpa de la iglesia que no hay evangelización, culpa de los judíos también, de los primeros judíos muchas veces, que tuvieron que esperar que venga la persecución para salir ¿a qué? A predicar el evangelio. Hechos 1:8, me seréis testigos en todo el mundo. Y no salían hasta que vino Hechos 8:1. ¿Y quién apareció persiguiendo a la iglesia? ¿Quién apareció persiguiendo a la iglesia? Pablo. Pablo, recién ahí se empezaron a esparcir, a salir, recién ahí. ¿Eh? Entonces, culpa de las iglesias hoy en día que no hayan
traducciones bíblicas, que no haya recursos, que no haya gente. Si a veces ni queremos prepararnos, ni queremos estudiar un poquito. ¿Mm? El seminario nos resulta a veces caro, que es mucho, o que no puedo, la tarea difícil, que mucho nos da el pastor. Pero es la escritura, estamos estudiando la escritura. Entonces de aquí tiene que empezar a ver como en Lutero, como en Juan Wesley, como en muchos otros hombres, que a partir de la lectura, del análisis, de la carta a los romanos, hubo cambio, hubo transformación. Del 17 al 29, ¿alguien lo puede leer? Versículo 17 al 29. 17 al 29. Seguimos en el 2. Rapidito. Vamos. (17 al 29). No se peleen. Si no hay nadie, yo leo, pastor. Ya, hermana Irma. Aquí que tiene, aquí tú tienes nombre. Ajá. Sigue, hermana Marisela. He aquí tú tienes nombre de ser judío. Te apoyas en la ley y te gloria en Dios. Tú conoces su voluntad y aprueba lo que más vale, porque estás instruido en la ley. Tú estás persuadido de que eres guía de los ciegos, luz de los que creen, de los que están en tiniebla, instructor de los que no saben, maestro de niños, teniendo en la ley la completa expresión del conocimiento y de la verdad. ¿Hasta qué número? 27. 29. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñes a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que hablas contra el adulterio, cometes adulterio. Tú que abominas a los idólatras, a los ídolos, perdón, cometes sacrilegio. Tú que te jactas en la ley, deshonra a Dios con la infracción de la ley, porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado, el nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros entre los gentiles, porque la circuncisión aprovecha en verdad si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión. De manera que si el incircunciso cumple lo justo, precepto de la ley, su incircuncisión no será considerada como circunciso, como circuncisión. El que físicamente, perdón, pastor, ¿qué le hago? No veo casi bien. Ya, hermana Irma, a ver, ¿pueden seguir? Por favor. ¿En qué página, en qué capítulo o 27. qué versículo está pasando? 27. 27. Ya, en la versión Dios habla hoy voy a leerles. Ya. El que obedece a la ley, aunque no esté circuncidado en su cuerpo, juzgará a aquel que, a pesar de tener la ley y de estar circuncidado, no la obedece.
porque ser judío no es serlo solamente por fuera, y estar circuncidado no es estarlo solamente por fuera en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y el estar circuncidado es cosa del corazón, no depende de reglas escritas, sino del espíritu. El que es así resulta aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Amén. Mire, qué fuerte, ¿no? Es mucho Pablo, ¿no? Pablo le está diciendo a los judíos, ustedes son culpables, aunque ellos eran orgullosos de ser miembros del pueblo escogido de Dios, ¿no? Ese derecho o ese orgullo o esa alegría de considerarse así, los hace culpables. Porque ellos tenían el conocimiento de Dios, pero no guardaban su palabra. Eran idólatras. Desobedecían la palabra. Versículos del 21 al 24, eran inconscientes en su posición y en su forma de obrar. Ellos decían, no roben, pero ¿qué hacían los judíos? Robaban. No adulteres, ¿qué hacían? Adulteraban. Entonces, no hacían nada de lo que tenían que haber hecho. Y por último, ellos confiaban mucho en sus ritos. ¿Y cuál rito principalmente? El de la circuncisión. Circuncisión. No vale nada, le dice Pablo. Mire, qué fuerte. No vale nada tu circuncisión, por cuanto no cumple la palabra de Dios. Ese que no se ha circuncidado, pero que guarda la palabra de Dios, es mejor que un judío. O es un judío, dice. Ahora les dice también, los gentiles blasfeman el nombre de Dios porque ustedes que tienen la palabra, que se creen orgullosamente dignos de ser parte del pueblo escogido de Dios, no obran conforme a la palabra de Dios. Y los gentiles blasfeman. Es su culpa de ustedes, le dice. Duro, Pablo, ¿no? Ahora, si miramos a la iglesia hoy en día, ¿cuánto de las reglas, cuánto de las tradiciones, cuánto de las normas está por encima de guardar la palabra de Dios? Los estatutos esos que las iglesias tienen, que Eso también, ¿ve? a veces quieren prevalecer más que la palabra de Dios, que los estatutos dicen esto, que los estatutos no podemos por encima, y la palabra donde quiera. ¿Ve? Ahí ya, eso también. Y muchas tradiciones que están enraizadas en el cristianismo o en las iglesias. Muchas cosas. ¿De qué no nos va a echar la culpa a Dios? De esas cosas. Porque la gente que nos ve, que mira la iglesia, cuando llega a la iglesia y ve pleito y ve división, ¿qué hace la gente? ¿Se queda o se va? Se va. Las juntas de pastores, las juntas de iglesia, las juntas de cualquier cosa, aún dentro de las mismas juntas en la iglesia, ¿qué hay más bien en vez de amor, en vez de unidad? Pelea. Muchas veces divisiones y peleas, no hay entendimiento. No hay entendimiento, exactamente. Pablo le decía a los romanos, oigo de la fe de ustedes, los romanos, oigo y me alegra. Oigo de la fe de ustedes que están creciendo. Pero lo que hacen eran diferentes. Exactamente. Estaban preocupados por avanzar, por crecer, porque el evangelio vaya, crezca, avance. Hoy en día muchas veces nuestra iglesia es al revés. Estamos más preocupados por nosotros, tener un lugar, tener un terreno, tener algo, y el amor, la misericordia. Hay templos que se gastan 20,000, 30,000 dólares y a la vuelta de la esquina hay gente pidiendo pan.
Hay gente con hambre. Y cuando alguien quiere entrar mal vestido, ¿qué hacen los ujieres? No lo dejan entrar. Es orden del apóstol, es orden del profeta, es orden de tal cosa. Hombre, Jesús no vivió así. Entonces, Pablo judío le dice, ustedes tienen la culpa por estas cosas aquí. Aún conociendo a Dios, aún teniendo la palabra, ustedes ni la circuncisión siquiera los hace diferentes. Muy, muy, muy fuerte la parte de esto del pecado, como hemos visto, el inciso A y el inciso B. Pablo hace resaltar la ventaja del judío, capítulo 3. Creyó que los judíos estaban en una posición especial en relación con Dios. Ahora, mire, tuvo en mente 3 hechos fundamentales acerca de los judíos. ¿Alguien puede leer del 1 al 8, por favor? Capítulo 3, ya entramos del 1 al 8. 3 del ¿Qué 1 al ventaja 8. tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, primero ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Mire acá, Pablo reconoce algo muy importante en los judíos. ¿Qué tienen ellos? ¿Qué ventaja tienen? Tienen la palabra de Dios, ¿no? Estaba completamente seguro que Dios tenía razón en condenar a los judíos. Pablo, ¿no? Pablo afirma, Dios es Dios. Y Él actúa porque Él, ¿cómo es? Él es justo, Él es fiel. ¿Y el hombre cómo es? Mentiroso, ¿no? Sabemos que veraz viene de veraz, ¿no? De verdad. La palabra veraz, Dios es veraz, dice, viene de verdad. ¿Y la verdad qué es? Ausencia de la mentira. Pero el hombre ¿cómo es? Es mentiroso. Entonces, Pablo dice, está seguro que Dios tenía razón en condenar a los judíos. Pero también dice que no todos son infieles. ¿Qué hay? ¿Qué hay en todo lugar, en toda iglesia, en todo país? ¿Qué hay? ¿Qué se encuentra? ¿Qué encontramos? Un remanente que es fiel. Un remanente fiel. Un remanente, como dice Apocalipsis, que no se ha inclinado a nada malo. Que no se ha inclinado a nada malo, que no ha dejado su fe, que no ha renunciado a su fe y que por sobre todas las cosas ha mantenido la fe. Ese es el remanente fiel. Pablo dice, hay un remanente fiel, no se olvida, porque él como judío, ¿qué es también? ¿Seguidor de quién? De Cristo Jesús. Es discípulo de Cristo Jesús. Entonces él también se considera parte de ese remanente fiel. Y inciso C, estaba seguro de que este rechazo de Israel por parte de Dios no era terminante. No es que lo rechazaba y se acabó, digamos, ¿no? No es que le echaba toda la culpa
y que no hay manera de devolver, como hablábamos anoche. ¿Cuál es la respuesta a aquellas personas que son homosexuales, lesbianas, que están en una depravación, que no quieren saber nada de Dios? ¿Qué tienen que hacer? Creer en el Evangelio. Y cuando creen en el Evangelio, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Liberación. Porque el Evangelio, ¿qué es? Dunamis, es poder para liberarlo de aquello, de aquella depravación, de aquellas actitudes, de aquellas cosas que se van haciendo mal. Entonces, Pablo está reconociendo y dice, hay un remanente. Un momento Israel va a volver. Se va a arrepentir porque tiene la palabra. Del versículo 9 al 20, ya entramos ya en el inciso C. Hemos visto, inciso A, el pecado de los gentiles. Inciso B, el pecado de los judíos. Y ahora vamos a hablar acerca del pecado del mundo. El pecado del mundo. ¿Sí? ¿No hay justo, pastor? Exactamente. Lea, hermano Dexter, del 9 al 12, por favor. ¿Qué, pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es una garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. No hay temor a Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que hay, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Amén. ¿Qué cosa que nos está diciendo Pablo? Ya dijimos que los gentiles eran pecadores, ya hemos dicho que los judíos son pecadores y ahora todos somos pecadores. No hay justo, ni uno. No hay quien busque a Dios, ¿no? Porque ¿qué hay en el ser humano? ¿Qué hay en el carácter humano? La maldad. Todos tenemos el pecado original, la maldad desde el principio. Entonces, amartiología, el estudio del pecado, recuérdenlo, ¿no? Hemos visto hasta este versículo 20 la situación de el pecado en los gentiles, el pecado en los judíos y el pecado en todo el mundo, en el carácter humano. El pecado está en el lenguaje humano. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, dice, ¿no? La escritura, hemos leído. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está lleno de maldición y de amargura. ¿Encontramos esto o no encontramos afuera en el mundo? Está en todas las personas.
Y el pecado está en la conducta humana. ¿A dónde van sus pies? ¿A dónde corren? ¿Qué es lo que buscan? Derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. O sea que, ¿alguien se salva? Nadie se salva. La causa de todo pecado es que para la humanidad no hay temor de Dios. Para toda la humanidad. ¿Sí? Todos. Y toda la humanidad está condenada a morir. Al decir sabemos, Pablo apela al sentido común de sus lectores. Todos. ¿No? Todos estamos condenados a morir. ¿Por qué? Porque la humanidad entera, desde su conducta, desde su carácter, desde sus acciones, ¿no? Está siempre buscando o inclinado a hacer el mal. Ahora, vamos a ver esta tablita. Vamos a hacer una comparación entre el pecado innato y los pecados de hecho. ¿Ya? Definición. Pecado innato es el principio de mal heredado. Lo que hemos venido hablando, ¿no? Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, que reina en el corazón del hombre. Ese es el pecado innato. Todo lo tenemos, todo el mundo, todas las criaturas. Ahora, el pecado de hecho son los hechos malos que el hombre comete contra Dios y sus mandamientos en su vida diaria, impulsado ¿por qué? Por los deseos, desde que tiene uso de razón. ¿Desde qué edad tiene uso de razón ya una persona? A ver, ¿qué edad podemos poner? ¿Desde qué edad tiene uso de razón? A los 7. Aproximadamente, exactamente, desde ahí. Desde ahí ya sabe lo bueno, sabe lo malo, sabe lo correcto, sabe lo que lleva castigo, sabe lo que tiene que hacer. Y si no lo hace, ¿ya qué es? Pecado de hecho. ¿Sí? Ya es pecado de hecho. Nombres del pecado innato. ¿Cómo lo llamamos? Pecado, naturaleza pecaminosa, la carne, el hombre viejo, el cuerpo de pecado, la ley pecaminosa, el pecado que mora en mí, iniquidad, contaminación del espíritu, el corazón de piedra y el doble ánimo. Esos son los nombres que se le da al pecado innato que llevamos toda la humanidad. Y los pecados de hecho, ¿cuáles son los nombres? Pecados. Ojo. Hay una diferencia entre pecado, que es en sí lo heredado, y pecados, que son las cosas que vamos, los hechos pecaminosos, las cosas abominables que hacemos, que Dios aborrece, que Dios no le agrada. Son las obras de las tinieblas, las obras del diablo, la desobediencia a Dios, la infracción de la ley, o los errores que comete el hombre. ¿Sí? La fuente del mal, del pecado innato, el corazón y la mente humana. Se llaman actitudes, deseos, motivaciones e intenciones malas. Y dentro de los pecados de hecho, son la fuente de los hechos malos. Son los actos o hechos que el hombre realiza a través de sus miembros. La boca, los ojos, las manos, los pies. Son los hechos, la fuente de donde nosotros realizamos las actitudes malas. Y los deseos malos en el pecado innato, el orgullo, el egoísmo, ira, odio, envidia, codicia, celo, lascivia, engaño, hipocresía, malicia y maledicencia. Y dentro de los pecados de hecho, ya está la fornicación, porque ya es un pecado de hecho, el adulterio, la idolatría, los afeminados, los ladrones, los borrachos, los estafadores, los homicidios, ya son cosas
de hecho. ¿Y el remedio? ¿Cuál es el remedio para el pecado innato? La purificación o limpieza realizada por la sangre de Cristo. Miren, esto es un punto teológico. La sangre de Cristo, ¿qué hace? Nos limpia de todo Pecado. pecado. Exactamente. Y también la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. ¿Y el remedio para los pecados de hecho? El perdón de nuestros pecados, que Cristo nos ofrece por medio de la cruz. Esto es lo que obra la justificación. ¿Sí? Para los pecados de hecho es la justificación, es que Cristo, yo acepto el sacrificio de Cristo. Y Él me justifica por ese sacrificio. El pecado innato, ¿qué hacer? Confesar los deseos malos y pedir con fe a Dios que purifique con el poder de su Espíritu Santo nuestras vidas, ¿no? Y en los pecados de hecho, ¿qué hacer? Confesar sinceramente los pecados cometidos con fe a Cristo para que pueda perdonarlo. Mire qué situación, ¿no? Cuando nosotros tengamos nuestro tiempo de comunión con Dios, tenemos que orar por estas dos cosas, por el pecado innato que tenemos y por los pecados que hacemos diariamente, las acciones que hacemos que no agradan a Dios, que son contrarias a los mandamientos de Dios o a la voluntad de Dios. Aún aquello que sabemos que es bueno y no lo hacemos, ¿qué es? ¿Qué se considera? Pecado. Exactamente, ya es un pecado de hecho. Sé que debo hacer y no lo hago. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hemos hablado acerca de los pecados. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Pastor, Sí, al decir circuncidar el corazón, ¿quiere decir limpiar nuestros pecados o hay algo más, pastor? Exactamente. Cuando hablamos de circuncidar el corazón, es de la limpieza de nuestro corazón. ¿Quién lo hace? Cristo Jesús. Mediante su el sangre Espíritu Santo. y el Espíritu Santo. Exactamente. ¿Ya? Ahora, esta circuncisión, ojo, no es que es algo interior. Eso algo interior que pasa en mí, ¿dónde se refleja? ¿Cómo se refleja? Afuera. En mis hechos, con lo que yo hago, con lo que yo digo. Por eso que hablamos de los pecados de hecho, ¿no? Mis ojos, ¿qué dice mi boca? ¿Qué hacen mis manos? Entonces, no es que se queda en mi interior la circuncisión o la limpieza, se tiene que demostrar. Por eso es que hablamos de una iglesia que somos, ¿qué? Sal y luz para el mundo. ¿Sí? Sal y luz para el mundo. ¿Está bien, hermana? ¿Alguna otra duda? La última parte, pastor, pero mañana recoge el texto, voy a tirar una repasada. Ajá, a ver. ¿Cuál es la pregunta de la última parte? Todo lo que no me chipé, pecado innato, pecado Ah, sí, hecho, sí. Sí, ya en el texto lo tienen, así que ya le llegó el texto, ya lo va a recoger. Entonces, tal pecado innato, que es lo que traemos ya, como la definición dice, ¿no? Desde Adán y Eva, todo lo llevamos. Como hemos visto del versículo 9 hasta el 20, todos somos, no hay nadie, no hay ningún justo, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, sus lenguas, ya, todo eso es para toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, ese es el pecado innato. Y los pecados de hecho ya son aquellas cosas que desde que tenemos uso de razón, raciocinio, no lo hacemos. Yo sé que tengo que ir a la iglesia, no lo hago. ¿Qué estoy cometiendo? Pecado. Yo sé que tengo que ayudar, yo sé que tengo que ofrendar, no lo hago. Conscientemente no lo hago. ¿Qué es eso ya? Pecado. Yo sé que tengo que hablarle a mi vecino, a mi compañero, a mi amigo de Cristo. Y si no lo hago, ¿qué es? Pecado. Y ahora vamos a entrar ya en la otra parte de la teología.
que es la justificación. ¿Pero hay alguna duda aquí de la martirología, del pecado? A ver, ¿alguna preguntita más? Pastor, Ajá. Esa parte del pecado innato, no sé, yo lo observo como, claro, yo veo que el individuo no tiene culpa alguna por otros que pecaron ya y no sé si estoy bien, ¿no? Como que no existe, ¿no? Porque la criatura nace en blanco, es un ángel, este, y de ahí para adelante lo que él haga, lo que sus hechos, bueno, ahí ya estoy conforme, pues, ¿no? No estoy muy de acuerdo, ¿no? Con ese pecado innato, porque yo no tengo la culpa de que mis tatarabuelos o que el mismo Adán hubiera hecho lo que hizo. Yo al nacer nazco en blanco y soy responsable a partir de mi nacimiento, como hacía la hermanita, a partir de mis 7 años. Yo no puedo pagar cuentas que yo no presté. No sé, Ajá. si tiene Claro, alguna lectura sobre el comentario. la lectura que se hace, ya de acuerdo a lo que estamos viendo, es, por ejemplo, ¿por qué esa niñita de 7 años, de 6 7 años, ya está ya hace el mal, a ver? ¿Por qué no obedece? ¿Qué es lo que le lleva o le impulsa a desobedecer? Es eso que traemos. No es que esa niñita aprendió, porque cuando hace berrinche no es que aprendió, no vio al padre o a la madre. Es berrinchuda o hace las cosas, ¿por qué? Porque ya lo traemos, es innato, por eso es innato. Porque ya lo trae desde el comienzo. Exactamente. Nadie le dio, no es que carga el pecado del padre, no, ya es innato. Ahora, si esa niña o esa bebé antes de los 6 7 años parte por alguna desgracia, alguna X razón, ¿se salva o no se salva? ¿Tiene o no tiene salvación? Estamos hablando del pecado. Usted pregunta que si esa niña tiene, si en el caso que muriera, ella se salva o no se salva. ¿Eso es lo que está preguntando? Claro, antes de que empiece la parte racional de esa niña, ¿no? Se salva porque eso que trae innato, el Señor no le va a juzgar Exactamente, ahí está, ¿ve? a partir de Entonces, los hechos, a partir de los hechos. exactamente, cuando Podría decir empieza, que no desarrolló. ¿ah, María Irma? Se podría decir que no desarrolló esos pecados, o sea, no Exactamente, lo hizo, no cometió todavía. exactamente. Bien, entonces esa es la diferencia, ¿no? No es que yo cargo el pecado de mi papá, de mi mamá, de mis tatarabuelos, no. El hecho en que yo ya a los 6 7 años empieza a desobedecer, mi hija de la nada empezó a decir no, de la nada, es algo innato, que lo lleva, que lo trae. Entonces, es ahí la diferencia entre el pecado innato y los pecados de hecho. ¿Sí? Una participación más sobre ese tema, pastor. En una ocasión yo escuché a un líder evangélico en mi unidad, donde decía que los hijos que no son del matrimonio, extramatrimoniales, son obra del pecado, obviamente, y que Dios no los quiere y son malditos. Así, entonces, ¿qué lectura me puede dar a ese comentario que hace un poco tiempo, incluso yo en mi ignorancia teológica, le dije, no puede ser que Dios llame maldito
a esa, entonces puede ser que sea fruto de un pecado, pero esa criatura no tiene la culpa Puede ser que sea y no puede. impactado. Ah, exactamente. No tiene la culpa el bebé. ¿Quiénes son los culpables ahí de que haya nacido, digamos, en fornicación o en Los padres. adulterio? Los padres. Los padres. Por eso es que, Los padres. por ejemplo, mire, yo conocí a un joven, sus padres divorciados, el padre borracho, todo el día en la casa borracho. Este jovencito conoció a Cristo a Se los perdió. 14 años. 14 años conoció a Cristo el joven. ¿Qué creen que pasó con la vida de este muchacho? Cambió, se transformó. No siguió el paso del padre. No es que el pecado del padre le pasó al hijo. Hubo un cambio. Pastor, pero cuando hablamos que el pecado le persigue hasta la tercera y cuarta generación, Ahí está esa otra afirmación, que el pecado le persigue hasta las cuartas generaciones. Mi tatarabuelo. ¿Qué dice la palabra de No, Dios, incluso dentro del Antiguo Testamento y dentro del Nuevo Testamento? ¿Será que el padre paga por el pecado del hijo y el hijo paga por el pecado del padre? ¿Qué dice la Escritura? Ni el hijo paga por el padre, ni el padre paga por el hijo. No puedo yo cargar con pecados ajenos. Suficiente con cargar mi propia cruz, digamos, mis propias cosas. Entonces, no hay eso, no existe. pastor, pero y Ajá. Pero cambiar sí hay esos maldiciones estatutos. generacionales, pastor, que podría de repente llegar, ¿no? eso, la maldición, dice, pues la tercera y hasta la cuarta generación. Eso es otra cosa, pero no es que me sigue, no es que yo lo voy llevando, le voy llevando. En el momento en que yo digo basta, que yo vengo a Cristo, ¿qué pasa? Se acaba. No hay. No hay nada. No pasa nada. Hello. Porque en Cristo, ¿qué hay? Nueva criatura, nueva creación. ¿Ve? Entonces, ustedes están aprendiendo y espero que sigan por ese camino y no nos dejemos con tantas cosas que lo dijo un X pastor reconocido cuando no está ni en la escritura. Por eso yo les decía, cuando hablamos de pecados generacionales o de cosas o de situaciones, Pablo no se quedó en lo que él hizo. Pablo no dijo, Dios me está llamando, no puedo porque fui un asesino, no puedo porque perseguí a la iglesia. ¿Qué hizo Pablo? Siguió a Cristo. Se arrepintió. Claro, y vemos en sus cartas, llamado por Jesucristo a ser apóstol, apartado para el evangelio, que él había prometido. ¿Quién? Dios. ¿Y que le encargó a quién? A Pablo. Es que cuando ya empezamos a conocer la escritura, ya dejamos toda esa, como dice Pablo, genealogía, fábulas, burreras, vamos a decir en términos Canva, esas pavadas, burreras. Ya no hay. Estoy en Cristo, me paro en Cristo. Y sigo a Cristo porque tengo fe, voy creyendo, lo voy conociendo, voy sabiendo qué situaciones hay, qué tengo, con qué tengo que orar, con qué tengo que luchar. Y Juan, la carta de Juan dice, hay dos situaciones ahí que más adelante vamos a estudiar, que estamos viendo, ¿no? Incluso del pecado que llevamos como naturaleza, pero también de las cosas que hacemos conscientemente. Por eso Pablo le echó la culpa a los judíos. Porque conscientemente, teniendo la ley, teniendo la palabra, no buscaban a Dios. ¿Sí? ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Seguimos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pastor, al decir en el versículo 17, ¿no? Empieza a hablar de los judíos. Ese era no sé si era en ese contexto simplemente, y ahora, ¿quiénes serían los judíos? ¿Serían, o sea, se seguiría aplicando a los mismos judíos o se refiere actualmente a otro grupo también? No, a los mismos judíos. ¿Sí? Los mismos judíos.
Recordemos que nosotros somos injerto, ¿ya? Así que vuelvo otra vez a decir esas predicaciones de que nosotros somos el nuevo Israel. Agárrese la cabeza y sálgase de ahí. ¿Qué nuevo Israel? No, somos injertos. En la misericordia de Dios, en su grande amor y misericordia y gracia, ha permitido que nosotros los gentiles vengamos a heredar la salvación. Por eso es que Apocalipsis dice, esos que se creen judíos y no lo son sinagogas de Satanás. Terrible, ¿eh? ¿Y cuántos hoy en día iglesias adoptando las cosas judías? Adoptando todo lo de Israel. Oh, hombre, ¿qué sinagoga de Satanás son? A ver que venga un judío y ¿qué va a hacer con esa iglesia? ¿Qué le va a decir a ese pastor? ¿Qué le va a decir a esas hermanitas que están ahí? No. Vamos a estudiar Gálatas después. Y ahí ustedes se van a dar cuenta también. Oh, Gálatas insensatos, comenzaron ustedes creyendo en el Evangelio y ahora quieren volverse a la circuncisión. Entonces, lo que es los judíos. La gracia, la salvación, la misericordia, recibamos las promesas que Dios nos da en su palabra y la salvación futura que viene, cielos nuevos, tierra nueva, la creemos, es para nosotros, ¿no? Pero esto que estamos, por ejemplo, estudiando, que estamos viendo, sacamos los principios que son para nosotros. La fe. Ya vamos a ver el ejemplo de Abraham. Abraham era gentil, incircunciso, era de todo. ¿Pero qué tenía? ¿Qué hizo Abraham cuando escuchó? ¿Ah? Tenía fe. Así que hermanos, bien que ustedes están acá, de 10 a 7. Espero que los que falten o cuando usted falte, sea responsable con usted mismo, ¿no? De ver el video que le estamos pasando y que pueda aprovecharlo, la clase que estamos teniendo de este mes, ¿no? De este módulo.